Entonces, hoy quiero hablar sobre el Dios ama al dador alegre. Y quiero que vaya conmigo al libro de 2 Corintios capítulo 9. Voy a tomar los versículos del 6 al 15. Dios ama al dador alegre. Amén. ¿Lo tiene? 2 Corintios capítulo 29, capítulo 9 de 2 Corintios, estoy en otro lado. Discúlpenme, estoy ahora mismo metido en el cuento ya de ella también. 2 Corintios capítulo 9, voy a leer los versículos del 6 al 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, yo me permito leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿Lo puede decir? Dios ama. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en toda la cosa todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundan en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por nosotros, a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la palabra que nos regalas en esta mañana. Dios mío, ayúdanos a discernir en ella. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar, mi amado. Perdóneme, tengo una escarraperita allí. Me ayude Dios para terminar el mensaje. Bien, como les dije en un principio, estamos en una celebración en esta mañana y la celebración tiene que ver con las primicias. Entonces, mi esposa estuvo en algún momento tratando de dar una explicación de la que es primicia y yo en la medida del mensaje le voy a explicar un poquito más. Porque las primicias en estos tiempos ha habido un error contundente y es que muchos pastores han cogido esto como un negocio y las primicias no es un negocio. Las primicias no tiene que ver nada con la parte financiera. La primicia tiene que ver con una fiesta judía. Eran 7 fiestas que habían y que todas estas fiestas era una celebración sagrada en el pueblo de Israel y estaba establecida por Dios para revelar su plan de salvación y de redención. Las fiestas que ellos algunas fiestas que ellos todavía celebran son las fiestas de las Pascuas, las panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, también las trompetas, el Yom Kippur, que es el día de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. 7 fiestas que ellos celebran y todas esas fiestas se tienen que cumplir en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy se han cumplido 4 de ellas, faltan 3 y las 3 de ellas tienen que ser con la trompeta, que es el regreso del Señor, el Yom Kippur, que es el día de la expiación, y el día de los tabernáculos. Esas 3 fiestas hacen falta por cumplir y la fiesta de las primicias fue el cumplimiento de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, que Él es el primogénito de los que dormían o de los que duermen, dice así la palabra en 1 Corintios capítulo 15, por allá el versículo 16, el primogénito de la resurrección. Entonces,
en Él se cumple, y además dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 11, por allá el versículo 16, dice que Él, que si la masa, que si el... ¿cómo es que dice el capítulo 11, 16? Ahora me olvidó. Dice Romanos 11, 16, ya lo voy a buscar aquí porque se me pasó, ahora se me chipoteó, como dicen por ahí. Romanos 11, 16, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Está hablando, en ese pasaje está hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección, y el resto de la masa, como Él era el primogénito de la resurrección, el resto de la masa somos cada uno de los que estamos aquí. Somos el resto de la masa. La iglesia de estos tiempos es el resto de la masa. Entonces, si la raíz, que es las primicias, Jesús era santo, el resto que somos nosotros también somos llamados santos. Entonces, allí hay un cumplimiento de las primicias en el tiempo de la gracia. Pero yo hoy me voy a dedicar a un espacio que tiene que ver con el agradecimiento, con la gratitud a Dios. Y aquí lo primero que veo en este texto que estamos impartiendo es que importa mucho la actitud del adorador. ¿Qué importa? La actitud del adorador. Porque dice que Dios ama al dador alegre. Y entonces hablaba con mis discípulos que tengo los días viernes y le preguntaba, ¿para ustedes qué representa Dios ama al dador alegre? Y entonces cada uno dio su opinión y yo le dije, lo que quiero enseñarle en esta mañana es que hay dos tipos de dadores. El que da libre y el que da como esclavo. Importa mucho la actitud del corazón, porque dice la palabra de Dios donde estábamos ahorita, en el versículo que importa mucho la actitud del corazón. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces yo estoy mirando aquí algo, cada uno dé como propuso en su corazón. Porque es que hay algo importante, a Dios le llama la atención la actitud con la cual nosotros nos presentamos delante de Él. Y cuando yo le digo esto, me puedo ir rápidamente a la viuda que da una moneda o dos monedas de lo que ella tenía. Y el Señor estaba viendo el corazón de cada uno de ellos y le agradó el corazón de la mujer que se está presentando como una viuda allí. Y yo le pregunté, ajá, ¿y el resto? ¿Qué pasó con el resto? El resto no se estaba presentando con la actitud correcta. Entonces, usted puede venir de pronto a darle una buena ofrenda a Dios, pero si usted está allí con la cuestión de que, uy, mañana no tengo para el bus, uy, mañana no tengo para esto, uy, mañana no tengo para lo otro, entonces usted no se está presentando delante de Dios con la actitud correcta. Y esa ofrenda que tú le estás dando, mejor no se la deja a Dios porque no la estás recibiendo con agrado a Dios. De pronto el hombre te la recibe, pero Dios no la está recibiendo. Porque tú no estás llegando con la actitud correcta de un verdadero adorador. Nuestra actitud al dar es más importante inclusive que la cantidad que damos. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces Dios muestra una preocupación por cómo damos los recursos que nosotros tenemos. Pablo está animando a la iglesia de Corinto. Y le voy a dar aquí rápidamente para que usted me pueda entender lo que está sucediendo. La iglesia de Corinto está allí y Pablo está tratando de motivarlos para que ellos den una ofrenda para los santos de Jerusalén. En ese momento la iglesia de Jerusalén estaba siendo perseguida y destruida por el pueblo romano. Y allá había muchos hombres y mujeres temerosos de Dios y Pablo quiere recoger una ofrenda para enviárselo a ellos. Pero si usted mira el versículo 1 de ahí del 9, dice que esta ofrenda tenía que ser preparada. Dice, cuando la administración para los santos es por demás que yo les escribo, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya, un hombre, está preparada desde el año pasado
y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Le comento lo siguiente. Primero que todo, ellos tenían que preparar esa ofrenda, porque la ofrenda se prepara. ¿Dónde se prepara? En casa. Usted se puede llevar sus sobres y usted trae su sobre ya con su ofrenda, habiendo orado y pidiéndole a Dios que le ayude y que le guíe en lo que usted va a dar para Dios. Pero hay gente que generalmente viene aquí a preparar la ofrenda, es aquí en el templo, y entonces aparece con un billete de 50 y un billete de 100 a pedir vueltos. Como si nosotros fuéramos aquí un intercambio para cambiar billetes. Entonces, mire, yo metí un billete de 100, un billete de 50, dame el cambio. Voy a dar una ofrenda de 5,000, 10,000 pesos. Si usted va a hacer eso, dele el billete al diácono y diga, vea diácono, yo voy a dar 5,000, 10,000 pesos, aquí hay un billete, por favor. No preparan la ofrenda. Vienen aquí sin preparar la ofrenda. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia, prepárenla. ¿Sabe por qué la tienen que preparar? Porque tienen que impactar a los que van a recoger la ofrenda. De que ya ustedes estaban preparados. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y en el 4 y en el 5 usted piensa mirar allí y le dice los motivos por el cual tiene que estar preparada la ofrenda. Porque tenía que impactar la vida de ellos allá. La ofrenda impacta. Y eso lo vamos a mirar ahora más adelante. Entonces, Pablo está animando a los corintios que den generosamente para satisfacer las necesidades de los cristianos judíos que estaban sufriendo en Jerusalén. Debido a la persecución que estaban soportando, ellos necesitaban una ayuda urgente. Y ayer me daba cosita. Yo ayer no pasé una buena tarde, principalmente por estar pendiente de la hermana pastora que tenemos allá, la profeta Yomaira Ramos, de las necesidades que ella está pasando. Pero después vi un video de un pastor que tenía por aquí el agua metida aquí y pidiendo ayuda de la iglesia. Qué bueno sería que nosotros también aprendiéramos de todas estas cosas, ayudarlos. Así como estaba el apóstol Pablo animando para dar una buena ofrenda para la gente que estaba en necesidad en Jerusalén, también hoy nosotros debemos estar motivando a la gente para que den una ofrenda para enviárselo a ellos. Hay mucha necesidad en este momento. Ayer estaba mirando videos de personas que inclusive estaban durmiendo encima de los techos porque no alcanzaron a sacar absolutamente nada. Le dijeron que evacuaran y ellos pensaban de que era mentira. Algunos creyeron que era mentira, otros precisamente no quisieron salir para que no les robaran lo poquito que tenían y resulta que el agua se les llegó hasta encima del techo. Y mostraban a ellos encima porque nadie lo iba tampoco a rescatar. Mis amados, así como están ellos, estaban la gente de Jerusalén. Estaban esperando la gratitud, el agradecimiento, una ofrenda de la gente en gratitud y agradecimiento a Dios. Y tu generosidad debe ser hecha con la actitud correcta. Pablo quería que los corintios comprendieran las consecuencias del largo alcance de su ofrenda. Y le dice, debe de estar preparada. Versículo 4 dice, no sea que si viniere conmigo algún macedonio y os hallaren desprevenido, nos avergoncemos nosotros. Pablo lo que estaba tratando era buscar que ellos hicieran una ofrenda correcta, primero que todo, y que estuviese preparada para que no avergonzaran a los que fueran a recoger la ofrenda. Mira cuánto nos aman esto y ni siquiera tenían preparado la ofrenda. Porque la ofrenda impacta. Y se lo digo porque yo mismo pasé esa situación con mi esposa y mi familia. Yo he hablado mucho de este testimonio, pero lo voy a volver a hablar hoy porque me interesa saber de que usted aprenda que su ofrenda impacta muchas cosas. Impacta a Dios, pero también impacta a los demás que están allí. Y a veces no nos damos cuenta cuando nosotros damos para la obra de Dios. Nosotros tuvimos un accidente por allá en el 2010, antes de ser ministro del Señor. Un accidente donde dimos vueltas de campana y el carro quedó en destrucción total. Mi hija y mi esposa, la menor, y mi hija menor, tuvo una fractura en la base, dos fracturas en la base del cráneo. Mi esposa quedó inconsciente durante un buen rato. Pero donde voy con todo esto es que
En ese momento, muchos hermanos nos llamaron y nos dijeron, sus ofrendas han llegado al cielo. Sus ofrendas han impactado el cielo. Y nosotros no teníamos ni un peso y estábamos ya de regreso. Y empieza a llegar dinero de todas las iglesias aquí en Cartagena, de todos los hermanos que nos habíamos impactado de alguna manera en las gaviotas. Pero una ofrenda de generosidad. Y nosotros quedamos también impactados. Hasta dónde la ofrenda de nosotros estaba impactando a una iglesia y estaba impactando aún el corazón de Dios. Porque si hemos entendido nosotros ahora como ministro, pero en aquel entonces como siervo del Señor, es que somos generosos con Dios. Nos gusta darle a Dios. Y cuando le gusta, digo, generoso a Dios y darle a Dios es a la gente también. Yo le estaba diciendo a la primera iglesia, yo soy de los que cuando voy, soy una botareta. Yo veo una necesidad y enseguida voy supliendo para la necesidad. Así no tenga. Y ayer estaban trabajando aquí y le dije, le voy a conseguir un tóxico. ¿Le gusta un tóxico? Y me quedaron mirando y se echaron a reír. Vamos a comprar un tóxico para estos muchachos y tal, que estaban trabajando obviamente. Un tóxico es una Coca-Cola con pan para los hermanos que están ahí mirando para un lado. Porque donde uno está, uno tiene que ir mirando la necesidad que hay. El generoso no espera que le pidan. El generoso siempre está dispuesto a darle a Dios. No es amarrado con las cosas. Y los creyentes de todo el mundo, según lo que estaba enseñando Pablo allí, verían su obediencia y cómo honraban ellos a Dios con sus ofrendas. Porque nuestras ofrendas y nuestros diezmos también tienen que impactar. Y demostrarían con ello la sinceridad de su amor y a los demás cristianos. Y Pablo utiliza la metáfora de sembrar y cosechar para ilustrar que la medida de nuestra generosidad influye en la medida también de nuestra obediencia. ¿Y por qué le quiero hablar de esto también? Porque hoy en día muchos pastores, iglesia inclusive, hacen un trueque con Dios. Si tú le das la primicia a Dios, entonces Dios te va a bendecir. Yo quiero decirte algo muy importante, ya tú eres bendecido por Dios. Ya Él te entregó todo lo que te tenía que entregar. Él te entregó a nuestro Señor Jesucristo, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor con cada uno de nosotros, que aún estando muertos en nuestro delito y en nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. O sea, Él nos entregó todo. Esa es la diferencia entre un dador alegre y un dador que no ha conocido verdaderamente la gracia de Dios. El que no ha conocido la gracia de Dios simplemente se limita a esperar de que yo le dé algo. Si tú das las primicias, Dios te va a dar el resto de la masa, te la va a bendecir. Oye, ya Dios te prometió que te va a bendecir en Cristo Jesús. Mi fe, ¿dónde debe estar centrada? En Cristo. No en lo que Dios me va a dar, porque ya Dios me dio. Y eso se llama fe. Entonces usted no viene aquí a traer una primicia para tratar de torcer el brazo a Dios, porque la primicia no tiene que ver nada con la parte financiera. La primicia primeramente es un acto de fe, pero sobre todas las cosas, en la obediencia de un principio, Dios bendice al dador alegre. Y cuando usted vaya a venir a traer su ofrenda, sea hoy o sea cualquier día, su diezmo, lo que usted quiera dar, hágalo con la actitud correcta, porque Dios está buscando el corazón suyo. ¿Sí me entiende? Él siempre va a estar pendiente de eso. Pablo dijo que Dios ama al dador alegre, aquel que da de buena gana, sin renunciar ni queja. Versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Cuando usted viene a dar aquí pensando en lo que va a comprar o en lo que dejó de comprar, usted lo está haciendo con tristeza. Aquí nadie lo está obligando a dar. Y yo en el servicio primero le dije a la gente,
voy a prohibir a todo el que se parquee aquí que me hable del libro de Malaquías. Porque primeramente el libro de Malaquías no es escrito para nosotros la iglesia. El libro de Malaquías fue escrito para unos sacerdotes que eran corruptos. Dios había dado una manera de cómo dar las ofrendas y los diezmos. Y eran diezmos de la agricultura. Y dice el libro de Malaquías capítulo 1 que empieza el Dios a hablarle a esos sacerdotes que estaban cogiendo lo mejor de la ofrenda para ellos y se lo estaban robando y le estaban dejando lo peor a Dios. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Oí sacerdotes, dice así. Entonces nosotros usamos el libro de Malaquías, capítulo 3 por allá. ¿Robará el hombre a Dios? Maldito el hombre. El devorador te va a comer. Entonces uno empieza aquí en el altar a colocarle una pistola al dador. Si no le das, el devorador te va a comer. Te va a robar todo lo que tiene. El que viene a dar no viene con la liberalidad de darle a Dios. Viene subyugado por un texto mal aplicado. Porque el dador tiene que ser alegre. El dador tiene que darle lo mejor a Dios. No lo haga con tristeza. Hágalo con gozo, con alegría. Por lo que ya Él hizo por nosotros. Por lo que ya Él nos dio a nosotros. En gratitud, en agradecimiento nosotros le damos a Dios. Usted verá si da diezmo, si da ofrenda. Si no quiere dar diezmo porque era una medida. Pero hay gente que dice, pastor, ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia, la gente vendía las propiedades y las entregaba. Porque estaban agradecidos, lo daban todo. En el tiempo de la ley ellos se limitaban a una parte de todo lo que ellos recibían. Un diezmo, una medida. Entonces, si hablamos de gracia, ¿por qué te duele darle a Dios? ¿Por qué viene con tristeza darle a Dios? Cuando Dios está esperando lo mejor de ti. Cuando Dios está esperando la gratitud tuya. El agradecimiento tuyo. Entonces no debemos presentarnos delante de Dios con quejas, sino con un corazón agradecido. Dar no solo bendice al que da, sino también al receptor. Usted más que yo necesita la bendición de Dios. Porque hay gente atrevida, voy a bendecir al pastor. ¡Wow! Mi amado, yo soy bendecido por Dios. El que necesita la bendición es usted. Usted debe venir con un corazón agradecido por lo que ya Dios hizo por usted. Usted no está bendiciendo a Dios. Usted necesita la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios que el mayor bendice al menor. Es un principio que está en el libro de Deuteronomio y está en el libro de Hebreos. Y cuando usted viene aquí como menor, usted se está presentando delante de Dios que es el mayor y necesita la bendición de Él. No usted de Él. Dios no necesita nada de nosotros. Él lo tiene todo. Él es el dueño de todo. No, que necesitamos la bendición somos nosotros. Y Dios está esperando que seamos agradecidos. Cuando das, estás cumpliendo con el mandamiento, amar a Dios y al prójimo. ¿Y por qué? Primeramente, porque Dios está esperando tu gratitud. Y segundo, porque con lo que tú das, nosotros estamos yendo a llevar la palabra de Dios. El dar es una expresión de avivamiento espiritual. Porque te lo voy a demostrar ahora enseguida. Porque es un avivamiento espiritual, porque es una expresión, el dar. Cuando usted le da a su esposo es porque está expresando lo que hay en su corazón. Y el avivamiento que está interno en tu corazón se tiene que reflejar externamente. Y voy a hablar de un hombre que algunos argumentan que estuvo en el tiempo de la ley, pero que vivió como en el tiempo de la gracia, David. Usted conmigo va a 1 Corintios, sin irnos de allí para que usted sepa, me voy a adelantar el mensaje. 1 Crónicas, capítulo 29.
para que usted se dé cuenta que es un dador. Primera Crónica 29 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo he elegido Dios. Él es joven y es tierno de edad. Y la obra que es, diga conmigo, grande. ¿Cómo es la obra? Grande. Dígalo conmigo otra vez. ¿Cómo es la obra? Grande. ¿Qué iban a hacer ellos? El templo. Porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas, nuevamente, he preparado. ¿Sí ve que la ofrenda se prepara? Y mire lo que dice después David: para la casa de mi Dios, oro para las casas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, y madera para la madera, y piedra de ornices, piedra preciosa y piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, ¿en dónde? El que ama a Dios da. David era un hombre que tenía un avivamiento espiritual y estaba reflejando su avivamiento espiritual de una manera, dándole a Dios. Y lo interesante es que lo que da, lo da de su tesoro personal. Porque es fácil dar de lo que no es de uno. Pero él está diciendo, de mi bolsillo, ahí dice seguidamente en el 13, lo voy a leer porque de pronto no lo tiene por allí. Dice: y guardo de mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Él tenía un tesoro que era del templo, que eran de las conquistas, y él no sacó de eso de allá, porque eso no le pertenecía a él, eso le pertenecía a Dios. Él saca de su bolsillo, de su cuenta personal, para darle a Dios. Y la tenía preparada para una ocasión especial, para construir el templo. Wow. Cuando yo estoy leyendo esto, yo digo, caramba, esta debería ser la actitud de un verdadero adorador, de uno que dice amar y adorar a Dios. Pero decimos que amamos a Dios y nos cuesta darle a Dios. Nos cuesta dar la medida pequeña que era el diezmo. Nos cuesta. Y yo le pido a Dios en esta mañana que ministre tu corazón, pero que también ministre tu codo. Porque el codo está duro para meterlo dentro del bolsillo. Mi amado, pero me llama la atención lo que sigue. Dice en el 6, entonces los jefes de familia y los principales de la tribu de Israel, jefes de millares y de centenares, con los administradores del rey, ofrecieron voluntariamente. Pare allí, pastor. ¿Qué me está queriendo usted enseñar? Que la ofrenda impacta a los demás. ¿Sabes qué dicen de esta iglesia? Que aquí hay gente millonaria. Y el viernes compartía con los discípulos que tengo los viernes en mi discipulado. Y llegó un hombre y se paró y me dijo, pastor, la gente cree que en esa iglesia, porque a mí me lo han dicho, hay gente de billete. Y yo le dije, aquí no hay gente de billete que yo sepa. Bueno, por fe lo recibimos. Sino que están siendo administrados los recursos, que es otra cosa diferente. Están siendo administrados que, mire, eso es nuevo y aquello que está allá es nuevo. Se dañó el teclado y nos tocó salir a comprar ayer. Entre esas dos cositas hay 5 millones de pesos. ¿De dónde sale? De la generosidad suya. De lo que usted da para la casa de Dios. Pero lo que estaba haciendo aquí David era impactar
a los demás. Porque el dador siempre será un buen ejemplo. Saca de su bolsillo y dice, aquí está mi ofrenda. Y no era cualquier ofrenda. Y los que estaban allá quedaron tan impactados con la ofrenda de David, que dice que ellos también generosamente empezaron a dar cada uno de ellos. Y lo que estaba tratando de enseñar el apóstol Pablo allá, le estaba diciendo, vamos a impactar a la iglesia de Corinto y a los macedonos que van a ir conmigo. Vamos a impactarlo. Vamos a preparar la ofrenda que le vamos a dar en señal de gratitud para la gente de cómo es que se llama, los santos de Jerusalén. El servicio cristiano y la generosidad no solo cubren necesidades, sino que provocan abundantes expresiones de gratitud hacia Dios. Dice el versículo allá donde estábamos en ¿cómo es que se llama? En Primera de Corintios. En 2 de Corintios dice, el 10, y empieza, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará nuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo y para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia a Dios. ¡Wow! Primero nos está hablando de liberalidad. Se supone que el creyente es libre para dar a Dios. Porque el que no es dador alegre vive bajo la esclavitud. Necesita que venga un pastor aquí, se ponga aquí al frente y le ponga una pistola en la mano o un palabrero para tratar de que usted dé de su bolsillo. Hay pastores palabreros que te cogen aquí y te mueven las emociones y tú terminas sacando la cartera y quitándote los anillos, las cadenas y entregándolas. Te pegan una atracada monumental. Usted no está dando con alegría. Usted no es un dador alegre. Usted necesita que alguien mueva su fibra para poder darle a Dios. Estando en la iglesia de las Gaviotas, un día le pregunté yo a Dios, Señor, ¿por qué tengo que dar un mensaje antes de la ofrenda? Y me quedé yo preguntando eso porque generalmente terminaba el sermón el pastor y después venía otro sermón del dar. Yo decía, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no se recoge la ofrenda y solamente ya? Y el Señor me respondió, porque hay algunos hay que rasgarle el corazón. Porque para que la semilla entre hay que rasgar la tierra. Y así la palabra viene para rasgar el corazón de la persona para que pueda andar. Y uno se preguntaría, ¿por qué así? Porque no hemos entendido que tenemos que darle por agradecimiento a Dios. Por lo que Él es y por lo que ya Él nos dio. Él nos dio todo. Yo no vine a hacer un intercambio con usted hoy, el día de las primicias. Yo vine a enseñarte un principio. Y el principio es ser agradecido con Dios. Por lo que Él es, por lo que ya Él hizo y por lo que Dios dio. Él entregó lo único que tenía ya para entregar. A su Hijo amado Jesucristo. Y dice la palabra hebreo que en Él tenemos las mayores promesas de parte de Dios. Y si usted viene para darle a Dios para que le dé algo, entonces usted está haciendo un intercambio y usted no es un dador alegre. Ya Dios dio. Y punto. Ya Dios dio. Todo lo que damos a los demás es en realidad una retribución de lo que Dios nos dio primero.
Y por eso es lo que Él desea que hagamos. Una sola idea hizo que Pablo estallara en acciones de gracia y alabanza a Dios. Dice que es su don inefable. Versículo 15, de ahí viene y dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable de Dios? Del cual Pablo está diciendo, ya yo no necesito nada. Hay un don inefable que Dios me dio y yo doy gracias por eso. ¿Sabe qué es un don inefable? Es la gracia sobreabundante que Dios nos concede a todos nosotros los que aceptan su salvación, perdón y vida eterna en Jesucristo. Con eso es suficiente para ser agradecido. Porque estábamos destituidos de la gracia de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un don inefable que Pablo está hablando allí en ese pasaje. Y es la gracia salvadora de Dios. Y Él da gracia sobre todas las cosas de ese don inefable. La salvación de Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Él entregó para la resurrección de los muertos. Y por gracias a eso, hoy nosotros tenemos una bendita esperanza. Que un día vamos a resucitar con Cristo Jesús. El don inefable de Dios es su favor inmerecido. No merecemos ese don. Y no hay nada que podamos hacer para ganarnos. No hay dinero que pague eso. Así que si usted viene con la actitud incorrecta de querer torcerle el brazo a Dios o torcer lo que Dios ha dicho con el dinero, está equivocado. No lo dé de esa manera. Porque Dios no lo está viendo con agrado. Dios está esperando que usted se aparezca aquí, en este lugar, a entregar su primicia por lo que ya Él hizo y por lo que Él le dio. Su salvación y su vida eterna. Eso es ser agradecido. Eso es ser agradecido. Yo recuerdo que cuando estuvimos en el accidente, ese que le comenté, no teníamos dónde llegar. Teníamos el carro destruido totalmente, ropa sucia, porque ya veníamos de regreso. Y se apareció un familiar de Rosiris. Yo nunca lo había visto en mi vida, ni creo que ella se acordaba tanto de él. Pero ellos corrieron donde estábamos nosotros. Nos dieron posado en su casa, sacaron a sus hijos de su habitación y nos la dieron a nosotros. Cogieron toda la ropa de nosotros y nos la lavaron y estaban con nosotros día y noche. No se desprendían de nosotros ellos, sin yo conocerlos. Y yo estaba tan agradecido con ese hombre porque nos estaba ayudando, que llegué, le pregunté, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Él me dijo, quiero salir de Medellín. Esto aquí es extremadamente peligroso, en ese momento era peligrosísimo. Yo trabajo con la parte eléctrica y donde voy siempre estamos pendientes que nos van a atracar. Y yo le dije, te prometo que apenas llegue a Cartagena, lo primero que sé, voy a buscarte trabajo. Y yo no me olvidé de eso, porque el agradecido no se olvida de lo que hacen por él. Me puse en contacto con varios amigos y está metido en Ecopetrol. Hace rato. Y ya hasta compró su propia casa. Porque cuando tú haces algo para un siervo de Dios, no queda nada sin recompensa. Yo no sé qué hizo, pero Dios le abrió la puerta. Él se vino primero, trabajó y después se trajo a toda su familia. Ya sus hijos son profesionales a Rosiris. ¿Cómo Dios lo bendijo? Pero donde voy yo es con el agradecimiento. Yo no me olvidé de lo que Él hizo por mí, por mi familia. Y así Dios no se olvida de ninguno de nosotros, y menos cuando hay un corazón agradecido. Está escribiendo el pastor Wilson. Estaba comentándole en el primer servicio que él escuchó un mensaje de primicias que no le llenó, de un pastor de aquí, de Cartagena, estando él en México.
cogió y empezó a escribir un mensaje sobre las primicias, el verdadero significado de las primicias. Y me lo mandó y me dice, si estás de acuerdo con eso, me dices. Y yo le dije, te voy a mandar un video. Y después que veas el video, me dices tú a mí. Como a las 12 de la noche me mandó un audio como de 6 horas, de 6 minutos. A esa hora me puse yo a escuchar lo que difícilmente yo escucho a esa hora un audio. Y él dice, ¿y ahora qué piensas tú? Yo no le mandé un audio porque yo prefiero mejor hablar con la persona y me senté con él a discutir el tema de las primicias. Y apuntamos los dos a lo mismo. Y voy a cerrar con esto, mi amada. Con un mensaje que voy a preparar para el miércoles, pero se lo voy a adelantar hoy, que se llama una adoración profética, de una persona que entendió lo profético y estaba agradecida. María de Betania. ¿La ha escuchado? Ella fue una mujer con revelación, que los demás ni la recibieron. El Señor había resucitado a su hermano Lázaro, y la única que entendió la resurrección de Lázaro fue ella. Y dice que ella cogió lo que tenía preparado de hace mucho tiempo, como David, y como lo que el Señor le dice que haga la gente de, ¿cómo es que se llama?, de Macedonia y lo de Corinto. Preparen una ofrenda. Y él la tenía preparada hace rato y cogió, dice que cogió todo lo que tenía ahorrado y fue y compró un perfume costoso. Y llega y se tira a los brazos del Señor y se arrodilla y con sus cabellos empieza a enjuagarle. Y los que estaban allí, los sacerdotes, los levitas, se sorprendieron. Mujer, ¿qué estás haciendo? Y el Señor le dice, déjala. ¿Qué le dice el Señor? Eso está en Juan capítulo 12. Yo se lo voy a poner bien el 12. Pero donde voy es que esta mujer primero entendió un acto de adoración profética, porque entendió que él era el Mesías y que iba para la muerte y iba a resucitar, porque sí entendió el mensaje de la resurrección de Lázaro. Mientras los otros criticaban, ella estaba dándole lo mejor a Dios por agradecimiento, por lo que hizo por su hermano y por lo que representaba a Jesús para ella. Y esto tiene que hablarnos también a nosotros en esta mañana. Tenemos que entender el principio del agradecimiento, de la gratitud hacia Dios. De darle a Dios no con mezquindad, sino darle a Dios con un corazón alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Yo no entiendo cómo la gente no le quiere dar a Dios. Se esconde para darle a Dios. Y usted lo que se va a esconder, pastor, él no necesita nada, él es el dueño del oro y de la plata, porque son hasta teólogos. ¿Sabes por qué tienes que dar? Porque tú necesitas la bendición de Dios. Porque el mayor indefectivamente, así dice el libro de Deuteronomio, el libro necesita la bendición del mayor. El menor necesita indefectivamente la bendición del mayor. Necesitamos que Dios nos bendiga, aunque ya Él nos bendijo con toda bendición de lo alto. Si usted está esperando algo a cambio, dese por bien servido con el don inefable que es la salvación y la vida eterna que Dios nos regala hoy. Colócate sobre tus pies, por favor. ¿Cómo te pareció mi pastor Wilson? Ah, te está riendo ahí el hombre.
Él está allí, siempre me escucha y algo me dice del mensaje. Me escribe al día siguiente o me manda un audio o lo que sea, pero algo me dice. Pero quiero que sepa, mi amado, que si se va a presentar en esta mañana a Dios con su primicia, no espere nada a cambio. Dígale, Señor, solamente gracias. Porque sé que de ti proviene lo mejor. Ya me entregaste lo mejor que Jesús.